Muchas veces, ¿cuántas veces vemos una carrera de Fórmula 1 y no entendemos por qué ese equipo tomó determinada decisión en la estrategia? ¿Por qué mantuvieron a alguien en pista más tiempo de lo que nos parecía correcto a nosotros, aquí desde el sofá? ¿Por qué pararon demasiado pronto? ¿Por qué no pusieron neumáticos blandos al final de la carrera, como de hecho le pasó a Max Verstappen en las últimas vueltas del Gran Premio de España, ahora en 2025? Este año Brasil está de vuelta en la parrilla, un piloto novato contra uno experimentado, y el 45% del público actual de Fórmula 1 no veía carreras hace 5 años. Así que tenemos de verdad, muchísimas preguntas sobre decisiones estratégicas y si están saboteando o no a nuestro chico. Hoy entonces vamos a hablar de estas, cómo se construyen, cómo se piensan, qué lleva a tomar algunas decisiones de una manera muy simplificada, didáctica prácticamente, o de hecho dibujando en la pantalla. De eso es de lo que vamos a hablar hoy en el Splash and Go del ABC de la estrategia de un equipo de Fórmula 1. ¡Vamos allá! ¿Por qué un equipo de Fórmula 1 decide cuántas paradas en boxes se van a hacer? ¿En qué vueltas y con qué neumáticos? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué un equipo pone a un piloto a hacer 2 paradas y a otro 3? ¿Será que esos tipos de Sauber no le están pidiendo al ChatGPT que dibuje una inteligencia artificial que hasta nosotros haríamos mejor desde casa? ¿Quién nos garantiza que ellos saben lo que están haciendo? Bueno, vamos a empezar como siempre. Es una invitación genuina, honesta, de corazón abierto que te hago, asumiendo que existen personas inteligentes, profesionales y dedicadas exclusivamente a algo que en teoría es muy difícil, probablemente más difícil que ganar la lotería, y que nosotros desde afuera, sin acceso a toda la información, sepamos mejor que ellos lo que es mejor para ellos. Pero más tarde vamos a mirar esa parte con atención. Vamos a las reglas. La Fórmula 1 tiene 3 compuestos de neumáticos disponibles, que no siempre son los mismos, pero están señalizados. Esta franja en el costado del neumático, de la misma manera, cada fin de semana hay 3 compuestos, medio y blando. El duro tiene esa franja blanca con la palabra Pirelli en el costado, el medio tiene la franja amarilla y el blando tiene la franja roja. Y el reglamento determina que en carreras de pista seca, ¿quién decide que es una carrera de pista seca? A partir del momento en que la dirección de carrera dice que la pista está mojada, entonces el DRS se desactiva. En carreras de pista seca tienes que alternar 2 compuestos, no importa cuáles. Duro y medio, duro y blando, medio y blando, y en el orden que prefieras, pero tienes que alternar. Si llueve en medio de la carrera o si la carrera ya comienza sobre pista mojada, entonces esa determinación deja de aplicarse. Y si se seca en medio de la carrera, ya no importa. Puedes haber empezado con intermedios. Y a partir del momento en que decidas ir con blandos, medios o duros hasta el final, ya no necesitas alternar más. La gama de neumáticos tiene en total 6 compuestos que empiezan en el C1, el más duro, y llegan hasta el C6, el más blando. Y como mencioné, Pirelli lleva 3 de esos 6, no necesariamente siempre los mismos y no necesariamente en orden consecutivo para las carreras. Todos los equipos de Fórmula 1 reciben 13 juegos de neumáticos para cada coche. Antiguamente podían elegir cuántos querían de cada uno. Hoy en día esto es igual para todos, no importa. 2 juegos de duros, 3 juegos de medios y 8 juegos de neumáticos blandos. Cada coche, 13 juegos. Pero antes de que sigamos adelante, es importante explicar qué marca la diferencia y dar un ejemplo dolorosamente didáctico. ¿Por qué el neumático blando es mejor en determinado momento y no sirve para otras cosas? Los neumáticos tienen ventajas y desventajas, depende de lo que necesites de ellos. El blando tiene mucha adherencia, se agarra muy bien al asfalto, pero justamente por ser blando se va deshaciendo más rápido, se acaba antes. Mi ejemplo dolorosamente didáctico: imagina a niños corriendo por la calle o alrededor de una piscina. ¿Qué sería mejor para correr alrededor de esa piscina o incluso en el asfalto de la calle en un circuito imaginario? ¿Pies descalzos o zapatos de vestir? El pie descalzo se agarra bien, te da mucha tracción y adherencia, te ayuda a cambiar de dirección y acelerar, pero en poco tiempo vas a terminar con la planta del pie en carne viva. En cambio, el zapato de vestir duraría mucho más, es mucho más resistente, pero tal vez tendrías que tomar las curvas, acelerar, frenar, etcétera, de forma menos agresiva, porque al final de cuentas va a resbalar un poco, pero al menos no vas a terminar con los pies en carne viva al final del día. ¿Entendiste?
Mucha adherencia se acaba rápido, mucha menos adherencia dura mucho más. Un ejemplo muy sencillo y extremo para ilustrar cómo son las cosas. Si tuvieras que decidir tu estrategia para esta carrera, ¿qué elegirías? ¿Pies descalzos o zapato de vestir? La respuesta es depende. ¿Cuántas vueltas tiene esta carrera? Porque si es solo una vuelta, ir descalzo tal vez resuelva el problema. Pero si son 5, 10, 15, 20 vueltas, entonces tu elección probablemente recaiga en lo más duradero y menos adherente, porque de lo contrario no vas a poder dormir por el dolor. Y ahí puedes estar pensando, no, el neumático de Fórmula 1 ya es liso, no se desgasta igual que el de calle. Entonces, no es exactamente así. El neumático slick de competición también se desgasta, pero de otra manera, ya que la goma tiene una estructura de varias capas, la tela de la ropa y la tela de una prenda, ya sabes, la estiras y vuelve, estiras y vuelve, estiras y vuelve. Después de 30,000 estirones ya no vuelve igual. La ropa se desgasta y el neumático va perdiendo rendimiento porque necesitas que el neumático obedezca exactamente lo que le estás pidiendo en una curva rápida para que puedas entrar con toda esa energía, en este caso cinética, esa velocidad y tomar la curva en el menor tiempo posible. Poder frenar allá en el Dios me libre, bien tarde, acelerar y que el coche no empiece a sacudirse. Un neumático viejo se va volviendo más fluido, se vuelve menos obediente a las órdenes del acelerador y volante. Y entonces, si entras en una curva ya sin confiar tanto en que va a agarrar exactamente como necesitas para ir al límite, la tendencia natural es levantar un poco el pie y eso se refleja en el cronómetro. El neumático va perdiendo rendimiento gradualmente en una curva de adherencia que va del máximo al mínimo, lo que se refleja en una curva de tiempos de vuelta que va del mínimo al máximo. Y el neumático medio está en un punto intermedio, ni tan adherente como el rojo, ni tan duradero como el blanco. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? Entonces, los equipos trabajan en función del llamado tiempo total de carrera, es decir, saber en todos los escenarios cuál te dará la carrera más corta. Al fin y al cabo, ese es el objetivo. Si tú haces las 71 vueltas del Gran Premio de Sao Paulo 10 segundos más rápido que yo, naturalmente llegaste delante. Pero tranquilo, te lo explico y lo dibujo. Un ejemplo muy simple. Imagina en tu cabeza una carrera imaginaria de 10 vueltas. En ella, muy simple, puedes usar neumáticos blandos o medios. No necesitas alternar. ¿Cuál es más rápido? Vamos a simular. Digamos que para dar una vuelta en nuestro circuito imaginario, el neumático medio de franja amarilla tarda 1 minuto y 20, es decir, 80 segundos, 60 más 20 y dura 5 o 6 vueltas. Por lo tanto, si la carrera tiene 10 vueltas, vas a necesitar hacer una parada en boxes a la mitad. Otra alternativa sería usar los neumáticos blandos, que en vez de durar 5 o 6 vueltas, duran 3 o 4, pero hacen la vuelta en el mismo circuito en 75 segundos por vuelta, 1 minuto y 15. Si estamos exagerando, es para que quede bien claro. Pero como solo duran 3 o 4 vueltas, para hacer toda la carrera con neumáticos blandos, vas a necesitar hacer 3 o 4 paradas en boxes, más otras 3 o 4 paradas, y así hasta la bandera de llegada. Pero es 5 segundos más rápido, aunque tiene una parada en boxes. Y entonces, en ambos casos, vamos a adoptar, y los equipos también lo hacen, un tiempo estándar de parada en boxes, considerando entrada, parada y salida de 25 segundos. Porque si una buena parada en boxes también influye, pero vamos a dejar eso para después. Así que en la comparación tenemos 5 vueltas con neumáticos medios, parada en boxes, 25 segundos y las últimas 5 vueltas. Bandera a 4. Ya con neumáticos blandos, como comentamos, 3 o 4 paradas en boxes, 25 segundos, 3 o 4 paradas en boxes, otros 25 segundos y así hasta el final, bandera a cuadros. ¿Cómo saber cuál es la mejor opción? Simple, solo hay que sumar. Antiguamente los equipos hacían esto a mano, con calculadora y todo eso. Hoy en día utilizan modelos sofisticados de simulación, incluso con inteligencia artificial, para ir calculando en tiempo real lo que está haciendo su coche y el de todos los demás. Pero como dije, vamos a dejar esa parte para el final porque se vuelve bastante complejo. Y para que sea bien didáctico, lo organizamos en columnas y así sabremos cuál es la opción más rápida. Haciendo las cuentas, 10 vueltas a 80 segundos, por lo tanto 800 segundos y una parada en boxes para el neumático medio. El total, entonces, fácil, 825 segundos en tu tiempo total de carrera.
Ya con los neumáticos blandos, tenemos 10 veces 75, 5 segundos más rápido por vuelta, por lo tanto 750 segundos más 2 paradas en boxes de 25. Y ahí está el resultado, 800 segundos en total. A pesar de 2 paradas en boxes, llegas 25 segundos por delante. Esto indica entonces que la estrategia de neumáticos blandos en esta simulación, que entraría en el preescolar de un cálculo de estrategia, si esto llegara hasta la universidad, es entonces la del compuesto más blando. Como ahora sabes, si no entraste al video sabiendo, te lo conté, es necesario alternar compuestos, así que ya tienes que trabajar con una limitación impuesta por el reglamento. Además, fuera de nuestro ejercicio aquí, en la realidad, el rendimiento del neumático no es lineal y no siempre hace los mismos tiempos de vuelta. Al fin y al cabo, como ya comenté, la goma se va desgastando, pierde rendimiento y no lo hace de manera lineal ni predecible. Lo que sería como una escalerita, los tiempos volviéndose cada vez más lentos, en realidad es más como una rampa, una curva, porque esto es exponencial y empeora cada vez más rápido. Por eso, nuestro gráfico de tiempo de vuelta ni siquiera es una curva, se parece más a un arco, lo que hará que ese gráfico bonito y todo recto se parezca más a esto de aquí. Si te quedas demasiado tiempo en la pista, vas a llegar a esta parte más aguda aquí al final de la rampa, que los ingleses llaman cliff o abismo. Es el momento en que el rendimiento se desploma y el tiempo de vuelta se dispara. En ese momento, quedarse en la pista es un suicidio, a menos que sepas algo que nadie más sabe. Por ejemplo, que viene una lluvia espectacular en el horizonte y nadie más la está viendo o nadie más la ha tenido en cuenta. ¿O vale la pena seguir perdiendo tiempo en pista porque luego puedo ahorrar ese tiempo en una parada en boxes? Pero también estarás de acuerdo conmigo en que eso solo vale la pena hasta cierto punto. Tu permanencia en la pista ya se ha prolongado tanto que lo que ahorrarías parando ya lo has devuelto perdiendo en el cronómetro, yendo más despacio. Hay otras razones y vamos a hablar de eso para justificar la permanencia de un coche en pista por más tiempo o para parar antes. Ya llegaremos a eso. Así, recortando, se puede percibir más fácilmente la curva de desgaste de un neumático, borrando la parte de abajo y dejando solo lo que se añade. Esta parte por encima de la línea, el tiempo que el desgaste del neumático te va a costar. A medida que pasan las vueltas, eso va aumentando. Pero claro, este arco de desgaste va con cientos, decenas, miles, tal vez millones de otros. Por ejemplo, el tipo de asfalto. Los asfaltos más lisos desgastan menos la goma que otros más abrasivos, como es el caso de Interlagos o Bahrein. El calor que hace ese día, que a veces es más de lo que habías estimado, porque estuviste simulando el desgaste con las temperaturas del viernes y del sábado, y de repente te sorprende un calor intenso el domingo, o incluso mucho frío, porque el frío también puede perjudicarte. A veces, las temperaturas bajas dificultan que el neumático alcance la temperatura ideal de funcionamiento. Y entonces, incluso sin mucho calor, también se destruye más rápido. En esos momentos, los pilotos usan la jerga diciendo que es difícil fire up, encender, arrancar, hacer que el neumático funcione. Influye, por supuesto, también cómo está construido el coche. Hay autos con características que devoran más la goma y otros menos. Factor humano. Hay pilotos con manos más suaves con los neumáticos. Como el piloto, por regla, tiene que alternar compuestos. Puedes deducir lo que viene después cuando él repite. Porque si el piloto usa blando, sabes que va a tener que hacer al menos una parada más en boxes para poner un medio o un duro, a menos que esté viendo en el cielo que se acerca una gran lluvia, porque ahí, cuando llueve, esa exigencia, como dijimos al principio, desaparece. Pero ahora que ya hicimos esa simulación básica, vamos a algo más complejo, teniendo en cuenta esta obligatoriedad de alternar. Y esta vez vamos a una simulación de 20 vueltas. Supongamos una estrategia conservadora, salir con neumáticos blandos, parada en boxes en la vuelta 6, poner duros, usar la franja blanca y seguir con ellos hasta el final. Sabemos que los duros son mucho más lentos, pero pueden llevarte hasta el final con solo una parada. El otro coche sale igual, también con neumáticos blandos, hace una parada en boxes en la vuelta 6, pero en vez de poner duros pone medios. Luego hace otra parada, coloca otro juego de neumáticos blandos mucho más rápidos y va con ellos hasta el final.
La segunda estrategia te coloca en una ventana en la que eres más rápido que tu adversario el 70% del tiempo. Pero pagas el precio y asumes el riesgo de una parada en boxes adicional. Asumes el riesgo y sabes que las paradas en boxes siempre son una caja de sorpresa. Mientras tu compañero para solo una vez, toma la delantera y se va, tú tienes que parar de nuevo y venir recortando la diferencia. Tienes que descontar la diferencia, alcanzarlo y adelantarlo. Y en la comparación, nuestra estrategia de arriba suma 857 segundos y la de abajo, con 2 paradas en boxes, 864. Entonces parece lógico elegir la primera. Ganas la carrera con 7 segundos de ventaja. No, las cosas no son tan simples. Nunca lo son. Porque esa carrera puede ocurrir en un lugar y época de clima inestable en esa pista determinada. El tiempo puede cambiar, puede salir un safety. Poner neumáticos duros hasta el final es una estrategia arriesgada. Te quedas mucho tiempo en pista necesitando que todos hagan sus paradas en boxes para que puedas recuperar el liderazgo. Y si llueve o sale el safety, para no quedarte en desventaja, vas a tener que parar de nuevo, porque no sirve de nada seguir al frente, agrupados por el safety car, vienen con neumáticos nuevos, porque ahí tu liderazgo se va al traste rapidito. Quien pone neumáticos duros normalmente o reza mucho para que salga el safety car y confía en que va a suceder, por eso quiere quedarse mucho tiempo en pista esperando o no quiere verlo ni pintado de oro porque al final de cuentas está pagando un precio alto, perdiendo rendimiento, quedándose en pista y esperando que el compañero pare. Otra cosa que hay que considerar y que influye mucho en el consumo de neumáticos es el combustible que llevas a bordo. Recuerda que hoy en día ya no hay más repostaje en la Fórmula 1. Por lo tanto, toda la gasolina que necesitas para hacer la carrera tiene que estar dentro del coche antes de la salida. El peso va disminuyendo y con eso te vuelves cada vez más rápido y maltratas menos los neumáticos por esa razón. Por lo tanto, 10 vueltas con neumáticos blandos al principio son muy diferentes de 10 vueltas con blandos al final. Más ligero. El peso del coche va disminuyendo por el consumo de combustible, pero ni siquiera eso ocurre de forma lineal. Porque hay cierto grado de gestión del consumo, a veces más agresiva, a veces más conservadora. Algunos equipos salen a pista con menos combustible del necesario para llegar al final, porque en algún momento tendrás que ahorrar, pero también llevas todo el tiempo. No lo puedo creer, Rodrigo. ¿Me estás diciendo que los tipos salen con menos combustible del necesario para terminar la carrera? Sí, así es. Incluso en el simulador, en el videojuego, tienes la opción de salir con lo que llaman gasolina negativa. Es decir, en Sao Paulo, otra vez 71 vueltas y sales con, digamos, 68. ¿Pero por qué? Porque sale un safety car y entonces vas ahorrando poco a poco y alcanzas el nivel de combustible objetivo. Por lo tanto, incluso ese gráfico del peso del coche no baja de forma lineal, sino en arco, a veces varios arcos. Por lo tanto, como dije, si haces el primer tramo usando neumáticos blandos y duran 12, 14 vueltas, al final puede que ese mismo tipo de neumático, no el mismo juego, porque el primero ya se fue, dure 18, tal vez 20 vueltas. Y entonces aparece el safety car. Cuando se activa el safety car, no solo todos se agrupan, sino que una parada en boxes, si aún no la has hecho, sale más barata. Al final, todo el pelotón va más despacio que bajo bandera verde, la velocidad normal de carrera. Y eso puede cambiar muchas estrategias, incluso si nadie para. Por ejemplo, supongamos que en esa carrera imaginaria de 20 vueltas tú estuvieras con la estrategia del coche de abajo, que haría 2 paradas en boxes. Siguiendo esa estrategia de salir con neumáticos blandos, hacer la parada en la vuelta 6, poner medios, rodar 8 vueltas y volver para el stint final nuevamente con blandos. Y como dije, si sabes que tienes un tramo con neumáticos blandos al principio, el principio para ustedes es aquí, ¿no? Un tramo con blandos al inicio y otro tramo con blandos al final, automáticamente sabes que en este tramo vas a poder forzar más, porque el peso del combustible ha ido disminuyendo. Por lo tanto, incluso podrías intentar alargar 1 o 2 vueltas ese tramo del medio, con neumáticos medios, para tener aún más ventaja, lo que llamamos el delta de neumáticos. De eso hablamos con detalle, y luego hacer 3 o 4 vueltas increíblemente más rápidas para intentar alcanzar al líder. Es una apuesta, y por ejemplo, si ya hiciste esa segunda parada en boxes y sale el safety car, entonces te quedas en la pista y alguien allá en Brasil, en la sección de comentarios, va a decir, ¿por qué no paró? Porque ahora apuesta por quedarse al frente de intentar aguantar a todos, lo cual va a depender del circuito.
Si es Mónaco, vale la pena. Si es Interlagos, Bakú, con ese tramo larguísimo de recta al final y etcétera, es fácil perder la posición. Parar bajo safety car, sin embargo, casi siempre es ventajoso, porque necesitas parar pronto, ya que después de que todos se agrupan, entonces toda la fila pasa de una vez y caes al final. A la hora de hacer una estrategia, el equipo siempre piensa en planes A, B y C y para cada fase, porque puede salir el safety car ahora, puede salir con 10 vueltas, con 20, con 30, a 5 del final, todo tiene que ser considerado. Por eso hoy en día es muy útil usar inteligencia artificial para simular millones de posibilidades. Entonces, siempre se tienen en mente las ventanas. De aquí en adelante, el safety car significa esto, de aquí en adelante, el safety car significa aquello y así sucesivamente. Como mencioné, hay otros factores. Si la previsión es de lluvia, el cielo está negro, pero el asfalto está seco, no tiene ningún sentido salir con neumáticos duros, que son malos para la tracción en la largada, pagar ese precio alto siendo que todos van con blandos y la lluvia va a llegar y todos tendrán que parar. Siempre hay un pero, esto puede volverse al revés, porque la lluvia puede tardar en llegar. Y entonces, quienes estaban con blandos que hasta ese momento parecían tontos, salen ganando porque los neumáticos blandos de quienes largaron adelante y se estaban riendo se van a acabar. Si la lluvia no llegó, quien está con duros, ahí sí es el listo, porque puede quedarse más tiempo en pista, alargar, aunque tenga que parar igual que los de atrás, hizo una parada menos. Pero como siempre, este es un escenario en movimiento. ¿Cuánto tiempo va a tardar la lluvia? ¿La lluvia viene? ¿Y si la lluvia no llega hasta el final? Te quedaste como un tonto con neumáticos duros hasta el final, la gente que paró ya te alcanzó, ya alternó compuestos o no, y tú todavía tienes que parar necesariamente. Otra cosa importante a tener en cuenta, por supuesto, es que todos estos ejercicios necesitan considerar de qué pista estamos hablando, porque hay circuitos y circuitos. En Interlagos, Bakú, Montreal, es fácil adelantar. Pero en Mónaco y Singapur, por ejemplo, quien está adelante puede terminar beneficiándose, incluso con neumáticos más lentos. Por ejemplo, ¿recuerdas en Hungaroring 2021, cuando Esteban Ocon lideraba y Hamilton venía con neumáticos más nuevos recortando la diferencia? Pero para que la estrategia funcionara y él llegara adelante, quitara a Vettel del segundo lugar y a Ocon del primero, necesitaba adelantar a mucha gente, no perder tiempo en ninguna de esas maniobras, y en el camino se encontró con Fernando Alonso, compañero en ese momento en Alpine, y el tipo que estaba en primer lugar, que dificultó la maniobra todo lo que pudo, incluso sabiendo que en algún momento iba a perder la posición, porque al final con eso garantizaba más posibilidades de que Ocon ganara la carrera. Y fue exactamente lo que pasó. Además, claro, tienes que estar muy atento porque puedes estar tan enfocado en hacer el undercut o en no recibir el undercut de un piloto y olvidarte de esto, que son otros 18. Tú, él 2 y los otros 18 para sumar 20. Por lo tanto, es un escenario que está en constante movimiento y cambio, de una manera realmente enloquecedora. Los adversarios, de hecho, pueden ser un problema para tu estrategia, especialmente si es muy ajustada. Como mencioné, cualquier pequeño tiempo perdido haciendo un adelantamiento puede salir caro, pero no es solo eso. Porque, por ejemplo, si paras demasiado pronto, tienes la posibilidad de encontrarte con gente estirándose en la pista. Y ellos no son rezagados, están en pista en una posición delante de la tuya y no tienen por qué dejarte pasar. No tienen por qué hacerlo. Y si pueden evitarlo, no lo harán. Todavía existe el riesgo de que, por ejemplo, si vas más atrás, hagas una parada en boxes y sepas que vas a volver a pista delante de los líderes, o que tengas que parar para no ser alcanzado por ellos, porque ceder el paso bajo bandera azul cuesta tiempo. Quien ya ha jugado en videojuegos o simuladores lo sabe muy bien. Tienes que dejar pasar, y para eso tienes que levantar el pie, no tomar la mejor trazada, tu tiempo de vuelta aumenta. Y entonces el rival que ya paró antes para evitar a los líderes está con neumáticos nuevos ganando tiempo y tú sales perjudicado. Hay otro escenario complicado si consideramos a los rivales o a veces a pilotos que no son tus rivales directos. Por ejemplo, estás en segundo lugar con un McLaren. Todo bien, paras en boxes, pero viene un coche desde el fondo, un Alpine al que ya le habías sacado una vuelta y por lo tanto está detrás de ti y para en la misma vuelta. Por alguna razón, la parada en boxes fue más rápida. Cuando vas a salir, él está pasando. El equipo tiene que detenerte, aunque sea por un segundo. Si tu disputa con el piloto de adelante es lo suficientemente ajustada como para que ese segundo haga la diferencia, un rival que ni siquiera era tu rival terminó perjudicándote. Todo esto se tiene en cuenta en un escenario móvil y constante. Un ejemplo claro y concreto de esto, en el Gran Premio de España, Alonso estaba delante de Bortoleto cuando los líderes Piastri y Norris se acercaban al brasileño y Aston Martin llamó rápidamente al español.
porque con eso Bortoleto tuvo que dejar pasar a los dos McLaren que estaban delante, perdió tiempo con eso, mientras Alonso ya había salido de esa situación, entró más atrás con neumáticos nuevos y venía más rápido. Ajá, la prueba del crimen, están perjudicando a nuestro chico. Entonces calma, recibo críticas aquí una semana sí y otra también por siempre intentar poner los pies en la tierra y decir, vean, ¿quién tiene más datos para tomar esas decisiones? Nosotros aquí desde casa o ellos al borde de la pista viendo lo que hacen todos los demás. Y no es solo una persona la que decide la estrategia allá en el pit wall en medio de todo ese ruido. Hay gente en la fábrica observando en tiempo real los datos de todos los autos y, como mencioné, trazando esos escenarios. Y te voy a hablar de casos. Eso que mencioné de que Alonso paró antes y fue más rápido es lo que se llama, como ya habrás escuchado, undercut. Undercut en inglés significa cortar por debajo o, en este caso, parar antes, poner neumáticos nuevos y andar más rápido mientras los tuyos ya están al final. Eso genera una diferencia de rendimiento que puede hacer que, cuando ambos ya hayan parado, tú quedes adelante. Imagina que tienes dos rivales directos en una carrera, los dos de adelante, vamos, Piastri y Norris, dos McLaren, los dos mejores autos, para que ninguno diga que el equipo está perjudicando a uno. Están en estrategias prácticamente idénticas o muy parecidas. Ambos largaron con neumáticos blandos, planean poner medios y luego hacer otra parada en boxes para volver a los blandos. Todo igual para todos. Solo cambia la vuelta porque no se puede parar a los dos al mismo tiempo sin perder tiempo. Bueno, en realidad sí se puede, pero tienen que estar lo suficientemente separados para no estorbarse. Pero entonces el que queda en segundo lugar ve que tiene más ritmo. Si yo lo adelantara, podría ir más rápido. Viendo por lo tanto que tiene más ritmo, pero el de adelante no va a dejarlo pasar y no es una pista tan fácil de adelantar. ¿Qué piensa? Me detendré primero. Goma nueva. Voy más rápido. Se queda en pista y vuelve delante. ¿Cómo funciona? Bueno, sabemos por el gráfico que el neumático más nuevo funciona mejor. Solo hay que comparar el gráfico aquí del tiempo de vuelta y se ve esa diferencia. Entonces, al ir detrás del adversario con 2 segundos de diferencia, estás atrapado en el ritmo, enfrentando la turbulencia, desgastando tus neumáticos en vano. Muestras el coche, abres el DRS, llegas a la recta, pero no logras adelantar. Al final de la vida del neumático, el adversario ya no está marcando esos 75 segundos que el neumático blando te da, sino 76 y medio. 1,5 segundos más lento por vuelta. Tú paras, entonces pones neumáticos nuevos, teóricamente 1,5 segundos más rápido por vuelta. Y si él se queda en pista 2 vueltas más, alcanzas a esos 2 que estabas detrás y vuelves 1 por delante. 1,5 más 1,5 es igual a 3. Eres el líder. Entonces, ¿por qué no mandas tu currículum a un equipo de Fórmula 1 y te conviertes en estratega? Porque no es tan simple. Todo tiene un lado negativo, que en este caso es paraste antes y la carrera tiene el mismo número de vueltas para todos. Por lo tanto, al final, quien está detrás tendrá neumáticos más nuevos y a veces se quedó más tiempo en pista justamente teniendo eso en cuenta para obtener lo que se llama delta. ¿Qué es el delta? Delta es la diferencia. Entonces, si tienes un delta de 3 o 4 vueltas, significa que tu neumático tiene una diferencia de 3 o 4 vueltas, ya sea más nuevo o más viejo que el del adversario. Y entonces, quien paró antes puede quedarse con la manta corta para cubrir la misma distancia hasta el final y ahí tendrá que ahorrar. Los equipos siempre calculan eso y esa puede ser entonces la explicación para mantener a un piloto en pista. Él se queda en pista girando más lento porque eso compensa lo que va a ganar al final con un neumático más nuevo, blando por ejemplo, para que valga la pena. Pero claro, ahí hay un problema. Hacer esos adelantamientos, parar antes entonces es el undercut, cortar por debajo. Fácil. Y parar después, el overcut, cortar por encima. Rodrigo, si el rendimiento solo empeora, ¿por qué voy a ser tonto de quedarme más tiempo en pista? Sucede que en algunas situaciones puede tener sentido quedarse en pista. Por ejemplo, si hace mucho frío o si se combina el frío con la pista mojada. Eso ocurrió, si no me equivoco, en el Gran Premio de Turquía de 2021 tal vez, o 2020, que la pista estaba mojada y hacía tanto frío que quien hacía la parada en boxes, incluso con neumáticos más nuevos, era tan mal al principio de la vida del neumático hasta que alcanzaba la temperatura que nadie quería parar. No valía la pena y casi nadie paró. Otro ejemplo de overcut que creo que ya comenté antes, sigo alargando aquí porque la lluvia se está acercando. Eso es una situación transitoria, porque al final de cuentas te quedas tanto tiempo en pista arrastrándote con neumáticos viejos hasta el punto de que quien ya paró te alcanza y se acaba la ventaja, por una lluvia que a veces ni siquiera llega. Este escenario, como comenté, es completamente dinámico. Empiezas la carrera con planes iniciales, pero las cosas van sucediendo.
Las carreras de autos son cosas complicadas y tienen 20 piezas móviles, en este caso a 300 por hora, muy móviles, tomando decisiones, cometiendo errores. Alguien se rompe, alguien choca. Y ahí es donde entran algunos ejemplos prácticos para hacer esto más real. Gran Premio de Emilia-Romagna hace algunas semanas, en Imola. Sauber llamó a Gabriel Bortoleto antes de tiempo y la internet entró en crisis. ¿Por qué sucedió esto? Porque el neumático también tiene momentos en su vida y puede indicar al equipo algo que no es definitivo. Gabriel habló con el equipo por radio y ellos pensaron que la goma ya se había echado a perder. Pero otros pilotos también pasaron por eso y prefirieron esperar, arriesgarse y superaron ese momento difícil del neumático, el llamado grain, esos pequeños fideos. Al poco tiempo todo estaba bien y quienes se quedaron en pista no tuvieron más problemas. Gabriel paró, pero ¿sabes quién más paró? McLaren. Oscar Piastri. Mira qué cosa. Después de eso, hizo un stint intermedio más largo, realizó la segunda parada en boxes y seguiría hasta el final. Pero entonces hubo un safety car. Kimi Antonelli rompió su Mercedes a la salida de la curva Tosa. Bortoleto ya había parado. Quien estaba delante de él y tendría que pagar el precio, esos 25 segundos y una parada en boxes, terminó pagando menos. Porque bajo safety car es más barato hacer una parada en boxes. Y ahí le salió mal. Por eso lo diré hasta el final. Es temerario, es irresponsable, es casi infantil decir que el equipo perjudicó al piloto. Ellos estaban haciendo lo mejor posible en ese momento con la información que tenían. ¿Cómo iban a saber que Antonelli iba a romper? A menos que sepas que alguien va a romper o a chocar. Otro ejemplo polémico y considerado por mucha gente en los rincones más oscuros como una manipulación obvia, Interlagos 2008. Timo Glock era piloto de Toyota, completamente ajeno a una batalla que se libraba por el campeonato entre Felipe Massa y Lewis Hamilton. Ferrari contra McLaren. Glock salía desde la 9ª posición. Pista mojada, Massa en la pole. Con 7-8 vueltas ya estaba claro que era necesario hacer una parada en boxes. Glock paró temprano. Su compañero de equipo, Jarno Trulli, que iba segundo, vio a Massa, que era el líder, heredó la punta. Pero en esas 4 vueltas extra que permaneció en pista respecto a Glock, se perjudicó y volvió a la pista, aunque era líder cuando paró, detrás de su compañero que había parado antes. 4 vueltas con neumáticos mejores. Fue escalando posiciones. 11º, 10º, 8º, 6º, 5º. Parada en boxes de nuevo, cayó al fondo. Volvió a empezar la remontada. 14º, 13º, 12º, 9º. Y así iba entonces con los neumáticos viejos y la pista seca hasta el final, pero la lluvia empezó a intensificarse. Massa paró, Hamilton paró, Vettel paró. Todos se detuvieron excepto Glock. Entonces, ¿qué pasó? Fue ganando esas posiciones y estaba en 4º lugar cuando fue alcanzado por Sebastian Vettel y Lewis Hamilton en la última de la última vuelta de la última carrera en una estrategia que no funcionó por 700 metros, que es la distancia desde la curva de la Junção hasta la línea de meta allá arriba. Pero claro, hay quienes construyen la teoría de que un piloto de un equipo mediano luchando por puntos, que venía haciendo una gran carrera y iba a ser 4º habiendo salido desde la 9ª posición, levantó el pie para perjudicar a un brasileño porque él era alemán, trabajando para un equipo japonés, pero queriendo ayudar a Mercedes, que era proveedora de motores y socia de McLaren. Si uno quiere, hay teoría conspirativa para todo. Hoy en día es un infierno armar una estrategia porque después de la Ferrari de Ross Brawn y Michael Schumacher en los años 2000, todo el mundo se dio cuenta de que esto de la estrategia no era un juego y que, si se ejecutaba bien, era posible ganar una carrera con 1 e incluso 4 paradas en boxes como ellos hicieron. Con computación, inteligencia artificial y, por supuesto, toma de decisiones rápidas, se pueden hacer muchas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces gana quien no comete errores o quien comete menos errores. ¿Les gustó? Pues sí. Las estrategias son cosas complicadas pero fascinantes. Y lo que siempre seguiré diciendo, aunque reciba críticas, aunque reciba ataques, es que debemos respetar a los pilotos y a quienes trabajan en los equipos. Es mucha prepotencia de nuestra parte pensar desde aquí que haríamos un trabajo mejor que quienes están 100% enfocados en eso, trabajando con miles de datos a su disposición. Pero en fin, esa es solo mi opinión. Este fue entonces otro episodio de Splash and Go en YouTube, el ABC de la estrategia. Espero que les haya gustado. Deja tu like, es gratis, no cuesta nada, ya sabes, ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor, demostrando como siempre la fuerza de la mejor comunidad de Fórmula 1 de Brasil. Un cañón de engagement cada vez que pido un like, un comentario. Se emocionan, ustedes inundan y tenemos más de esos indicadores que canales con 10 o 15 veces nuestro número de suscriptores.
Eso me da un gran impulso para seguir buscando patrocinadores que nos consiguen premios para sortear entre nuestros suscriptores que nos apoyan. ¿Recuerdas alguna gran estrategia ejecutada que no haya comentado aquí? ¿O alguna gran tontería? Comenta aquí abajo. Cuéntanos desde dónde nos ves, deja aunque sea un emoji. El algoritmo entiende eso como engagement y sigue distribuyendo nuestro contenido por toda la internet. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp. El enlace está aquí abajo en la descripción, donde puedes entrar y empezar a recibir un mensajito automático cada vez que publico un contenido nuevo. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. Aquí están los usuarios y el enlace está abajo en la descripción. Gracias y un fuerte abrazo.